siglo XVI, un diplomático florentino pasó años observando a los hombres más poderosos de Europa. Reyes, papas, generales, tiranos. Y también estudió con la misma frialdad científica a las mujeres que mejor conocían a los hombres, las que vivían de entender qué mueve realmente a un hombre por dentro, las que no podían permitirse el lujo de engañarse con romanticismos, las que necesitaban leer a un hombre en cuestión de minutos o pagar un precio muy alto por equivocarse. Lo que Maquiavelo encontró en esa observación no fue lo que esperaba. No encontró un tipo de hombre que dominaba y otro que era dominado por sus circunstancias. Encontró un patrón que se repetía con una consistencia perturbadora. Un conjunto de comportamientos que hacían que ciertos hombres fueran inmediatamente legibles, predecibles, manejables, y que otros resultaran opuestos en todo. Ese patrón es lo que vamos a diseccionar hoy, con precisión, sin condescendencia, sin la versión suavizada que hace que la información entre mejor, pero pierda toda su utilidad real. Empecemos con el contexto histórico que la mayoría omite cuando habla de Maquiavelo. Porque Maquiavelo no era un teórico de sillón, era un observador de campo, un hombre que pasó décadas en las cortes más peligrosas de Europa, en un momento en que cometer un error de lectura sobre el carácter de otro hombre podía costarte la vida, literal, no metafóricamente. En la Florencia del siglo XV y XVI, las cortigiane, las cortesanas de alto rango, no eran simplemente prostitutas en el sentido moderno de la palabra. Eran mujeres con un nivel de inteligencia social que la mayoría de hombres de su época no podía igualar. Hablaban latín, tocaban instrumentos, conocían la política, sabían de filosofía y, sobre todo, sabían leer a los hombres de una forma que ninguna institución de la época enseñaba, porque su supervivencia dependía de ello. No de agradar a todos, de identificar con precisión a qué tipo de hombre tenían delante, de calibrar exactamente cuánto poder real tenía ese hombre sobre sí mismo, y de saber, antes de que él lo supiera, si ese hombre era el tipo que pagaría lo que debía, o el tipo que al final del encuentro intentaría renegociar la deuda desde una posición de superioridad fabricada. Maquiavelo estudió sus observaciones con la misma seriedad con que estudió a César Borgia, porque entendió algo que muy pocos hombres de su tiempo entendieron: que las personas que viven de leer a otros sin el filtro de la ilusión romántica tienen acceso a una verdad sobre la naturaleza humana que los que viven dentro del sistema moral oficial nunca van a poder ver. Y lo que encontró fue esto: que la mayoría de los hombres que entraban por esa puerta se convertían, en cuestión de minutos, en uno más. No porque fueran malas personas, no porque fueran estúpidos, sino porque activaban, de forma completamente automática e inconsciente, una serie de comportamientos que los hacían absolutamente transparentes, absolutamente predecibles y, por tanto, absolutamente controlables. ¿Cuáles eran esos comportamientos? Vamos a verlos uno por uno, y mientras los escuchas, te pido que seas honesto contigo mismo, porque hay una diferencia muy grande entre reconocer estos patrones en otros y tener el valor de reconocerlos en uno mismo. El primer comportamiento: la necesidad compulsiva de justificarse. El hombre que se convierte en uno más entra en cualquier interacción sintiendo, de forma inconsciente, que necesita demostrar algo, que es mejor de lo que parece, que tiene más de lo que se ve, que su vida es más interesante, más exitosa, más compleja de lo que el otro podría asumir a primera vista. Y esa necesidad lo hace hablar demasiado, explicar demasiado, ofrecer información que nadie pidió. Maquiavelo lo identificó como la señal más clara de un hombre
que no ha resuelto su relación con su propio valor, porque el hombre que sabe lo que vale no necesita convencerte de ello, no necesita construir el caso ante ti, no necesita tu veredicto para operar desde la seguridad de quien sabe dónde está parado. La justificación compulsiva es siempre una forma de pedir permiso. Y el hombre que pide permiso para existir ya perdió antes de que empiece cualquier interacción real. El segundo comportamiento. La generosidad que compra aprobación en lugar de expresar abundancia. Hay dos tipos de generosidad que Maquiavelo distinguió con una claridad brutal. La generosidad del hombre que da porque tiene y porque elige dar. Y la generosidad del hombre que da porque teme que si no da, el otro se irá. El otro perderá el interés. El otro descubrirá que sin los recursos materiales, sin los regalos, sin la disposición permanente, no hay suficiente razón para estar cerca. La primera forma de generosidad genera respeto. La segunda genera algo mucho más peligroso. Genera dependencia del dador hacia el receptor. Y en esa inversión de la dinámica, el que parecía estar dando, resulta ser el que más necesita de la relación. Las cortesanas que Maquiavelo estudió identificaban este patrón en menos de una hora. Porque el hombre que da desde el miedo, da de más. Da sin que nadie se lo pida. Da anticipándose a una necesidad que quizás ni siquiera existe. Y en esa sobreentrega revela todo lo que intenta ocultar, que sin esa generosidad siente que no tiene nada que ofrecer. El tercer comportamiento. La conversión inmediata de cualquier señal de interés en certeza de conquista. Este es quizás el más extendido y el más devastador en términos de lo que revela sobre la psicología del hombre que lo exhibe. El hombre hambriento de validación convierte cada señal ambigua en confirmación de lo que quiere creer. Una sonrisa se convierte en promesa. Una conversación agradable se convierte en conexión especial. Una respuesta rápida al mensaje se convierte en prueba de interés genuino y empieza a actuar en consecuencia, a invertir emocionalmente en algo que todavía no existe, a comportarse como si ya hubiera ganado algo que nadie le ha dado. Maquiavelo observó que este comportamiento tiene una causa raíz muy específica. El hombre que convierte señales en certezas no está leyendo la realidad. Está proyectando sobre la realidad lo que necesita que sea verdad. Y esa proyección es la señal más clara de un hombre que opera desde la escasez, desde la sensación de que las oportunidades son raras, de que este momento quizás no vuelva, de que más vale aferrarse a lo que parece prometedor antes de que desaparezca. El hombre que opera desde la abundancia no necesita convertir nada en certeza. Observa, evalúa, decide con calma y no compromete su energía emocional en algo que todavía no ha demostrado merecer esa inversión. El cuarto comportamiento, la incapacidad de sostener el misterio. Maquiavelo escribió sobre esto desde el ángulo del poder político, pero la mecánica es idéntica en cualquier tipo de relación humana. El príncipe que revela todos sus planes pierde la capacidad de sorprender, y el hombre que no puede sorprender es un hombre que el entorno ha dejado de observar con atención. El hombre que se convierte en uno más habla demasiado sobre sí mismo demasiado pronto. Revela sus inseguridades antes de que nadie se las pregunte. Comparte sus miedos como si la vulnerabilidad inmediata fuera sinónimo de profundidad. Cuenta sus planes antes de ejecutarlos. Explica sus motivaciones cuando nadie las cuestionó. Y en esa entrega total de información, elimina toda posibilidad de que el otro tenga que invertir atención en entenderlo. Porque la atención humana siempre fluye hacia lo incompleto, hacia lo que no está del todo claro.
hacia el espacio entre lo que se dice y lo que se intuye que no se está diciendo. El hombre que lo revela todo de golpe no deja ningún espacio para que la imaginación del otro trabaje a su favor. Y sin ese espacio, no hay tensión. Sin tensión, no hay atracción sostenida, de ningún tipo, ni romántica, ni social, ni profesional. El quinto comportamiento, y este es el que Maquiavelo consideraba el más definitivo de todos, el que no dejaba ninguna ambigüedad sobre el tipo de hombre que tenías delante. La reacción ante el rechazo o la indiferencia. El hombre con poder real sobre sí mismo no cambia de comportamiento cuando recibe indiferencia. No presiona más, no explica más, no busca entender qué hizo mal para corregirlo. Simplemente sigue siendo quien es, porque su identidad no depende del resultado de esa interacción específica. El hombre que se convierte en uno más reacciona a la indiferencia con escalada. Intenta más fuerte, ofrece más, busca el ángulo que todavía no ha probado, o en el extremo opuesto, reacciona con retirada dramática, con el silencio calculado para ser notado, con la ausencia diseñada para generar la preocupación que la presencia no logró generar. Ambas reacciones revelan exactamente lo mismo, que el resultado de esa interacción importa demasiado, que la validación que podría venir de ella es algo que ese hombre necesita y no tiene de otra fuente, y que por tanto, su comportamiento puede ser predicho y dirigido por cualquiera que entienda ese mecanismo. Ahora viene la pregunta que nadie quiere hacerse de forma honesta. ¿Por qué estos comportamientos son tan comunes? ¿Por qué hombres inteligentes, capaces, con recursos reales, caen en estos patrones de forma tan consistente? La respuesta de Maquiavelo no era moral, era estructural. Estos comportamientos no son defectos de carácter, son el resultado predecible de una educación que produce hombres entrenados para buscar aprobación externa como forma de medir su propio valor. Desde la infancia, el sistema educativo premia al que responde lo que el profesor quiere escuchar. La familia premia al que cumple las expectativas familiares. El entorno social premia al que encaja, al que no genera conflicto, al que es aprobado por la mayoría. Y después de 20, 25, 30 años de ese entrenamiento constante, la aprobación externa se ha convertido en el termómetro principal con el que ese hombre mide si está bien o está mal, si tiene valor o no lo tiene, si merece estar donde está, o es un impostor a punto de ser descubierto. Y ese hombre, sin importar cuánto haya logrado en términos materiales, sin importar qué tan impresionante sea su currículum, sigue siendo, en el plano psicológico más profundo, el niño que necesita que alguien le diga que hizo bien las cosas. Maquiavelo vio algo más, algo que las cortesanas de su época entendían mejor que cualquier filósofo de la época, que ese tipo de hombre no solo es manejable, es, en cierto sentido, una carga para sí mismo, porque vive en un estado de tensión permanente entre lo que proyecta al exterior y lo que siente en su interior cuando nadie lo observa. Proyecta seguridad, siente inseguridad, proyecta abundancia, siente escasez, proyecta indiferencia, siente una necesidad de validación tan intensa que cualquiera que sepa leer la señal puede verla con toda claridad. Y esa brecha entre la proyección y la realidad interior consume una energía enorme, una energía que podría estar dirigida hacia construir algo real, hacia desarrollar capacidades reales, hacia crear las condiciones en las que la seguridad interna no sea una performance, sino una consecuencia natural de quién eres y de lo que has construido. ¿Cómo se sale de ese patrón? Maquiavelo no escribió manuales de autoayuda, pero sus observaciones apuntan hacia algo muy concreto,
El hombre que deja de ser uno más no lo hace porque aprende técnicas, no lo hace porque memoriza principios, no lo hace porque cambia su forma de hablar o de moverse o de mirar. Lo hace porque resuelve algo en su interior que ninguna técnica superficial puede resolver, la relación que tiene con su propio valor. Y esa resolución no viene de la validación externa que finalmente llega, viene del proceso inverso, de construir una vida con objetivos reales que no dependen del juicio de nadie para tener sentido, de desarrollar capacidades reales que no requieren ser reconocidas para existir, de tomar decisiones coherentes con sus propios valores, incluso cuando esas decisiones no generan aprobación, especialmente cuando no la generan. Porque la seguridad interna real no es la ausencia de duda, no es la certeza de que todo va a salir bien, es la capacidad de actuar con decisión incluso cuando no sabes el resultado, de no necesitar que el entorno confirme que estás haciendo lo correcto para seguir haciéndolo. Lo que Maquiavelo entendió al estudiar a esos hombres, y que muy pocos han articulado con la misma claridad desde entonces, es que la psicología oscura no es algo que ciertos hombres ejercen sobre otros. Es algo que ciertos hombres ejercen sobre sí mismos sin saberlo. La manipulación más efectiva no viene de fuera, viene de la voz interior que te convence de que necesitas lo que no necesitas, de que eres menos de lo que eres, de que la aprobación del otro tiene el poder de completarte, y mientras esa voz opere sin ser cuestionada, cualquier persona que entienda ese mecanismo tiene acceso a un nivel de influencia sobre ti que va mucho más allá de lo que te gustaría creer. Hay un detalle que Maquiavelo mencionó casi de pasada en sus escritos, pero que en mi opinión es el más revelador de todos. Observó que los hombres que nunca se convertían en uno más compartían una característica que no tenía nada que ver con su riqueza, con su posición social, ni con su atractivo físico. Compartían una relación específica con la pérdida. No la temían de la misma forma que los demás. No es que no les importara perder, es que habían desarrollado la capacidad de calcular el coste real de una pérdida sin magnificarlo emocionalmente. El hombre común, cuando percibe el riesgo de perder algo que desea, activa un estado de alarma que distorsiona completamente su capacidad de evaluación. Lo que podría perder se vuelve más valioso de lo que era. Lo que podría ganar se vuelve más urgente de lo que debería. Y desde ese estado de alarma emocional, toma decisiones que en frío nunca tomaría. Dice cosas que en frío nunca diría. Se compromete a cosas que en frío nunca aceptaría. El hombre que ha resuelto su relación con la pérdida no opera desde ese estado de alarma. Evalúa con la misma claridad tanto si tiene mucho que perder como si tiene poco. Y esa capacidad de evaluación en frío es precisamente lo que lo hace impredecible para quien intenta manipularlo. Porque los manipuladores operan casi siempre a través del miedo a la pérdida. Y cuando ese botón no funciona, pierden su herramienta principal. Ahora quiero hablarte de algo concreto. Algo que llevo tiempo construyendo para el hombre que ha llegado a este punto de la conversación y que quiere ir más allá del diagnóstico, más allá de entender el problema, hacia tener las herramientas reales para resolverlo. El método Sombra no es un libro de motivación, no está escrito para hacerte sentir bien. Está escrito para desprogramarte, para darte el mapa completo de cómo opera la psicología oscura en el mundo real, cómo se manipula sin levantar sospechas, cómo se domina sin alzar la voz, cómo se ejerce influencia de forma que el otro ni siquiera percibe que está siendo influido, pero sobre todo, cómo protegerte de todo eso. Cómo identificar los patrones de manipulación
antes de que operen sobre ti. Cómo construir la estructura psicológica interna que hace que estas dinámicas no encuentren en ti el punto de apoyo que necesitan para funcionar. El método sombra cubre desde los fundamentos de la psicología oscura y el concepto de la sombra junguiana, hasta las técnicas de manipulación más sofisticadas que los depredadores sociales usan en contextos cotidianos. Desde el perfil del narcisista, del psicópata y del maquiavélico, hasta las estrategias concretas de defensa que no requieren convertirte en lo mismo que intentas evitar. Desde el liderazgo, desde las sombras, hasta la psicología de la dominación, en su forma más pura y más efectiva, no te hará más simpático, te hará más libre. Y esa es la única promesa que vale la pena hacer. El enlace para conseguirlo está en la descripción, sin rodeos, sin cuenta atrás artificial, sin urgencia fabricada. Si lo que escuchaste hoy resonó contigo de la forma en que resuena cuando algo es verdad, ya sabes qué hacer. Y si no lo conseguiste todavía, quédate. Porque en este canal seguimos hablando del lado de la psicología humana que el resto prefiere ignorar. Los mecanismos reales del poder, de la influencia, del comportamiento humano cuando nadie lo observa, sin filtros, sin condescendencia, sin la versión domesticada que hace que la información entre más fácil, pero sirva para menos. Bienvenido al principio del fin de tu ingenuidad.